hasta las 6, así que esto va a ser más cortito. Si queda algo como un poco en el aire o no cerrado, bueno, mañana nos vamos a ver, así que puedo retomar el hilo desde ahí. Teníamos que hay una dimensión de la afectividad que se ordena de una forma, que es la que vimos ahora, pero esta dimensión de la afectividad, que esto se educa durante toda la vida, evidentemente, pero hay momentos en que se hace más propicio. Es muy inoportuno querer formar a un niño lactante en la fortaleza, es absurdo. O a un niño de 3 años en la fortaleza, sería como una persona profundamente desorientada en las posibilidades pedagógicas, ¿ya? Pero sí a los 6 años, a los 7 años, a los 44 años, a los 70, a la hora que quieran, o sea, hasta la hora de la tumba. O sea, antes de la tumba, la perseverancia final es perseverancia. O sea, hay alguien que le está costando resistir, que está muy tentado, que quiere abandonar. Un dato entre paréntesis, porque me preguntaron en el intertanto, y es importante. O sea, cuando hay un hombre de fe, y estamos hablando de vida interior, aquí hay que agarrarse de lo que yo puse al principio. Aquí hay un bien arduo, difícil, futuro, difícil y posible. Pero la esperanza cristiana es que entendemos que esto es posible no por nosotros mismos, sino que por la ayuda de otro. Esto es bien importante. O sea, las cosas son posibles o por nosotros mismos o por la ayuda de otros. ¿Cuándo comienza la verdadera vida cristiana? Esa infancia espiritual del cristiano que lo lleva a las más altas cumbres del encuentro de intimidad con Dios, cuando desespera de sí mismo y pone su apoyo en el otro, que en este caso es Dios. ¿Ya? Es muy distinto tener un coach a tener a Dios como que el ancla, lo que dice el Papa Benedicto XVI en la especial de que el ancla del corazón llegue hasta el trono mismo de Dios. Eso es fuente de enorme fortaleza. O sea, y es un tema para desarrollar muchísimo, porque estoy hablando, este esquema es de la fortaleza en el orden natural. Pero está la fortaleza infusa que se nos da en el bautismo con todas las virtudes teologales infusas, y está el don del Espíritu Santo de fortaleza. Y está la bienaventuranza de los que tienen hambre y sed de justicia, que es de los fuertes. Hay todo un mundo de la teología moral cristiana que a partir de la fortaleza no hemos ni siquiera asomado la nariz, ya que es todo un mundo precioso. Pero que ancla con esto, que en el fondo nosotros podemos conseguir un bien arduo por nosotros mismos o por la ayuda de otro. Y cuando ese otro es Dios, bueno, para Dios nada es imposible. Se nos abren otras perspectivas. Y a eso me refiero, que todo es redimible. No por nosotros mismos, si no hay nada que hacer, si humanamente qué vamos a hacer. Pero si el ancla del corazón llega hasta el trono mismo de Dios, bueno, tenemos la gran esperanza. ¿Ya? Pero la esperanza, y también la esperanza, pero la fortaleza, tienen un sustrato anterior. Hay una dimensión propia de la vida humana que es irrenunciable, que no se puede suprimir, que es la dimensión del concupiscible, en la que están, o de la cual se generan, esos 6 movimientos: amor, odio, deseo, rechazo, alegría y tristeza. El primero de todos siempre es el amor sensible, que es la complacencia en el bien. Pero inmediatamente que uno se complace en un bien, se suscita el segundo movimiento, que es el deseo. La puerta de la educación está aquí. Claro, toda la educación es la educación del amor. Si ustedes quieren el lenguaje de San Agustín, el orden del amor, no solo del sensible, sino del amor. Pero la puerta, el acceso al amor está por el deseo. Alguien que ordena sus deseos, ordena sus amores. Y alguien que no tiene ordenados sus deseos, no va a poder amar. Porque amar bien es desear adecuadamente, es desear bien, el deseo. Bueno, ¿cómo se ordenan los deseos? Y estamos hablando de familia y educación de los hijos, o padre de educación de los hijos. El niño, el joven, la niña, esto nosotros ya sabemos que esto viene desordenado. O sea, esto está desordenado. Y esto hay que ordenarlo. Y la clave, o algo insustituible para poder ordenar esto, es generar el clima, el ambiente que lo posibilite. No que el niño se comporte
como nosotros queremos que se comporte. Llegará a comportarse, Dios mediante, como nosotros queremos que se comporte. Pero para que eso se suscite, hay que poner en juego dos elementos de los cuales generalmente se habla poco cuando se habla de esto, que son lo que se llaman las virtudes o hábitos integrales de la templanza, porque el tema de hoy es templanza y sobriedad. La templanza, cuando hablamos de templanza, hablamos de aquella cualidad que vigoriza el concupiscible de manera que tempera estos afectos. ¿Se acuerdan que si pierden la temperatura se vuelven mortales? Para que se integren dentro del dinamismo vital propio de la vida humana tienen que estar templados, temperados. Que esté lo que se llama moderado. Moderado es decir, no que esté... No es como con la parte el pie en el cuello. No, no. Moderado, que uno siempre dice, no, hay que moderarse como el freno, en muchos sentidos sí. Pero propiamente moderado quiere decir que tengan su modo, que tengan el modo que tienen que tener, su modo, que se concreten bien. Moderado, morigerado, no quiere decir siempre que tiene que ser poco. Porque hay cosas que se tienen que desear mucho. Depende si el deseo es proporcional al objeto. ¿Se entienden? Ese es el tema. Porque una persona que está ante un objeto muy deseable, lo propio es que lo desee mucho. Y no deja de ser moderado su deseo, porque es moderado en relación al objeto, es decir, tiene el modo, la proporción del objeto. ¿Se entiende? Eso es importante. La tristeza tiene que ser moderada, pero eso no quiere decir que no tiene que ser profunda. Si uno pierde un ser muy querido, lo moderado, el modo, es que uno esté muy triste. El tema es que yo esté muy triste porque se me perdió un calcetín amarillo porque quería ponérmelo, no sé, cualquier lesera. O sea, como una niñita que se deprimió porque se le perdió la polera en tiritas y no sé qué. Y ahí no quiere salir de su pieza, no come, no quiere salir ya. O sea, eso es inmoderado. Pero que una persona esté profundamente triste por la muerte de un ser muy querido, de su señora, de un hijo, eso sería inmoderado que estuviera, ¿me entiendes? Porque el tema es que el hábito que ordena eso se llama templanza, de manera que uno pueda sentir las cosas según como corresponda sentirlas. Y lo más importante es que no quede como subyugado por eso. Que esté como que una avalancha de tristeza que se le vino encima, algo insuperable. Puede ser una avalancha de tristeza, pero proporcionada a lo que estamos viviendo, pero sobre la cual hay gobierno, hay lucidez. No se pierde la razón, no se pierde la libertad del espíritu, la voluntad, el acto de elegir, la posibilidad de elegir. Se elige con ese afecto y se elige bien aunque uno está muy triste. Se puede estar muy triste y elegir bien, pero solo si uno es templado. Y uno dice, pero está tan triste, ¿qué falta de templanza? Verás que es por el contrario. O sea, es tanta su templanza que siente una tristeza profunda por lo que nos está ocurriendo. Y es tanta su templanza que a pesar de todo puede continuar eligiendo bien. Puede continuar avanzando. O sea, esto es importante porque a veces uno se le mete una caricatura. Ya. Pero esa templanza se configura de dos elementos que yo quisiera instalar ahora, a propósito de la pregunta. Y es que la templanza solo se configura con dos que se llaman hábitos o virtudes concomitantes que la integran, es decir, que la forman, que la constituyen. No se pueden prescindir de ellas. ¿Cuáles son? La honestidad y la vergüenza. Ya. Vamos con la honestidad. ¿Qué es la honestidad? Esta honestidad no es la honestidad de quien no se queda con el vuelto si lo mandan a comprar pan y lo devuelve, así que qué honesto. No es esta honestidad. Se llama honesto a ese acto, al acto de devolver lo que a uno le han confiado, sin que a uno lo estén presionando. Eso resulta ser honesto. La persona honesta es aquella que, sin presiones, hace lo que corresponde hacer. Uno le llama honesto a ese acto porque es bello, porque tiene especial belleza. Honestidad se relaciona con lo bello, la belleza. Hay que generar ambientes. Hay un niño que no está educado. El ambiente donde este niño no educado debiera ser como injertado
El suelo donde él debiera crecer, debiera ser, entendemos que muchas veces no es, pero debiera ser, y eso es lo que va a facilitar su educación, un suelo honesto. ¿Qué quiere decir honesto? Un suelo sano. Es como cuando uno siembra una semilla, por buena que sea la semilla, si el suelo es malo, si el suelo no está, no va a crecer. El suelo, lo que sostiene, el sustrato tiene que ser bello. ¿Bello en qué sentido? De que sea un suelo en donde le han amado por él mismo, por ejemplo, donde las personas que conforman su casa tienen un mínimo de educación y de humanización, donde hay limpieza, donde hay proporción de las cosas, donde hay belleza. Belleza en la riqueza o en la pobreza o en la más o menos, pero belleza, donde hay un trato humano bien, donde supone que hay personas educadas, donde hay personas que saben comer, donde hay personas que saben, no sé, ordenar las cosas. Uno no anda... Belleza, belleza. La belleza es fundamental. Material y humana, fundamentalmente. La humana, la vestimenta, la higiene del cuerpo, el cuidado del cuerpo, la preocupación por la salud, no sé, cosas así. Pero también en lo que son los gestos, lo que los antiguos llamaban los modos, los modales. Esto es moderación, los modos. ¿Cómo se saluda? ¿Cómo se discute? ¿Cómo se llama la atención? ¿Cómo se oye? ¿Cómo dialogamos? ¿Cómo comemos? ¿Cómo celebramos? ¿Cómo nos ponemos tristes? Todo eso, que es la vida cotidiana común de los seres humanos, ojalá que el ambiente tenga un resplandor. La belleza lo que tiene es que resplandece. Las cosas bellas tienen un resplandor. ¿Sí? Y fíjense que las personas... Imagínense que nosotros viéramos un resplandor. Cuando vemos un resplandor, generalmente el resplandor llama nuestra atención, captura nuestra atención y nos atrae. Es como si alguien, por eso cuando un tipo se queda perdido en una isla, que busca un espejito y le hace señales porque el resplandor va a llamar la atención del tipo del barco y se van a ir acercando. Eso en la vida es súper importante en esto. Hay que generar algo que tenga un cierto resplandor y que en determinados momentos puede llamar la atención. Eso es lo que hay que generar. Por ejemplo, en un colegio, uno dice... ¿Cómo en un colegio de alta vulnerabilidad y las cosas que hay afuera del colegio, cómo se hace? Tienen que llegar a un lugar que sea distinto en ese sentido, que haya un contraste en los tiempos, en los modos, en los ritmos, en la disposición de las cosas. Eso. Esta proporción de la honestidad solo la captan las personas educadas, porque aquí le pueden poner lo que quieran. O sea, según cómo es uno, describe lo que es honesto y lo que es bello. Aquí se trata de que haya personas muy buenas, muy prudentes y sabias. El sabio, que hablábamos nosotros ayer, es el hombre que sabe descubrir la honestidad donde existe, lo bello, lo auténticamente bello. Porque, ¿qué ocurre? Esto se entiende, ¿no es cierto? Entonces vienen mis nietos a mi casa y van a quedarse toda una tarde y yo quiero educar a mis nietos. Lo primero es que esto sea honesto, que yo sea honesto, en el sentido no de honesto de ladrón, sino que honesto de cómo están las cosas, en su justo medio, como un ambiente honesto. ¿Qué va a ocurrir? Aquí entra en juego la vergüenza. ¿Qué es la vergüenza? Miren, la vergüenza, en primer lugar, es un sentimiento. Es una especie de temor. Es una especie de temor. Y es el temor a cometer actos torpes o tomar conciencia de las torpezas que uno ha hecho. Es el sentimiento de los sentimientos más desagradables que pueden haber. No sé si han sentido vergüenza. Pero es una cosa, por eso dice uno, trágame tierra, no sé qué. La señora va caminando en el metro, bajando, se tropieza y se levanta así, pero ¡ay, te pasó algo! No, así como que... Porque, o sea, siempre digno, como... Pero porque pasar la vergüenza, o sea, sentirse pillado, todo, o sea, una vergüenza, o sea, está hablando con la señora un tema y chuta, y esas discusiones con la señora donde al final no hay argumento, o sea, no hay... Y al final uno tenía la culpa, y siente como, ese como... Es muy desagradable la vergüenza, muy desagradable, es una especie de temor. Pero
Miren, si la templanza es la puerta de entrada para todas las virtudes, esto es la puerta de entrada para todas las virtudes, la vergüenza es su base, es su cimiento. La vergüenza es el cimiento de la templanza. Ya, pero esto hay que entenderlo muy bien. Muy bien. Lo voy a explicar a la luz de estas dos catequesis del Papa Francisco, que explicaba, que yo les recomendé leer estas del 2015, si quieren verla. En la primera hablaba de lo negativo y en la segunda de lo positivo. Ya. ¿Qué hablaba de lo negativo? De que muchas veces, él dice, quizás pasamos de tener una persona que podría tener autoridad y que está constantemente avergonzándonos, humillándonos, sofocándonos. Esto de San Pablo: hijos, obedeced a vuestros padres. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. Esta persona que te exaspera, que te hace avergonzarte constantemente, que te humilla, que te hace sentir torpe constantemente. Ya no hablas en la mesa porque a ti, ¿con quién estudiaste? O sea que... y siempre el otro habla y ¡pah!, le pasa por arriba. Entonces siempre se apoca. La vergüenza, el exceso de vergüenza, puede ser que alguien se anule, quede anulado, quede esta exasperación que habla, que es abusar en la educación de la vergüenza, es decir, estar siempre poniendo en evidencia las torpezas de otro, constantemente, de manera que el otro ya queda a merced de un temor que ya no mueve un dedo. O sea, es el tipo, uno puede generar timidez así, porque un muchacho vivió en un ambiente tan, ¿cómo decirlo?, denunciador. Se sintió tan torpe que ya no... Porque un tímido tiene exceso de temor, tiene exceso de vergüenza, es decir, de ese miedo a pasar una vergüenza. Es tan desagradable el sentimiento de vergüenza que si nosotros no lo manejamos bien, ya su solo recuerdo nos asusta en el futuro. Entonces digo, no, yo no voy, no quiero pasar vergüenza. No voy a ir con mis compañeros, la junta de compañeros de colegio, a lo mejor no voy, que vamos a armar, va a empezar todo de nuevo, no sé. Todo esto pasa con esto, el bullying, todo esto tiene mucho que ver con esto. Las personas quedan como atemorizadas, profundamente dañadas. Eso hace muy mal. O sea, cuando alguien comete una torpeza y tú evidencias de tal manera su torpeza de que se experimenta una excesiva vergüenza, echaste a perder el cimiento de la templanza. No funciona. ¿Por qué? Porque se trata de lograr la perfecta vergüenza. ¿Qué pasó? Después hablo de la perfecta vergüenza. Pero ¿qué puede haber pasado hoy día en el sistema en general? Dice el Papa. Que quizás nos fuimos al otro extremo. Ahora nada es torpe, no hay que sofocar la autoestima del niño. Tengo mucha gente acomplejada y no sé qué, entonces no, el sistema educativo que... Entonces ahora lo que quieran, cuando quieran, todo bien, te felicito Pablito, no sé qué, tolerata. Entonces ahora hay que cuidar para que las personas no se acomplejen de que no sientan vergüenza. ¿Sí? Estamos peor que antes. Porque ahí lo único que generamos son sinvergüenzas. Y basta ver, o sea, sinvergüenzas. ¿Y qué pasa cuando un personaje en su vida afectiva no ha experimentado vergüenza? Es una persona que sobrealimenta su propia imagen y disminuye la imagen ajena. Es una persona incapaz de poder reconocer que se equivoca, de que es torpe lo que ha hecho, es una persona sin introspección y luego sin incapacidad de corregirse. Es la típica persona que ve todos los errores ajenos y bien, o sea, con buen ojo, pero es incapaz de darse cuenta que él casi hace lo mismo. O cuáles son sus propios defectos. Está desequilibrado. Es un sinvergüenza. Le discuten algo, le llaman la atención por algo y se defiende, hasta más no poder. No es capaz de reconocer, no pide perdón, no... Un sinvergüenza. Sinvergüenza hasta robar y todo lo que quieran, pero también sinvergüenza significa uno que cuando dialoga no es capaz de reconocer y de sentir que se equivocó, de que falló y sentirse suficientemente mal como para poder decir, chuta, en verdad la embarré, perdón. Y se complica la vida humana. Para que haya comunión de personas, diálogo y amistad, es muy importante que una persona eduque su afectividad de manera que pueda sentir vergüenza. No exagerada, sino la justa. ¿Cómo pasa? Pasa de una manera muy sencilla. Tenemos que suponer sí los elementos, que son los que a veces están fastidiados, pero ¿qué le vamos a hacer? Voy a poner los elementos. Tenemos un ambiente honesto, físicamente hablando, y personas honestas.
que tienen autoridad. Honestas en el sentido de medianamente humanizados, con cierto dominio de sí mismos, unas personas que han madurado. Personas, diríamos, maduras. Vamos a poner el caso de que es el Papa. El Papa. Este Papa ya tiene 2 hijos. Vamos a poner un ejemplo ya. Tiene 2 hijos. Los 2 hijos chicos. Más o menos chicos, pero uno mayor que el otro. 2 hombres. ¿Ya? Uno tiene 4 y el otro tiene 7 o 6. ¿Ya? O más chicos. Pongámoslo más chicos porque esto es principio. Ya. 5 y 3 años. 5 y 3 años. Él no está en la cocina, los niños están en la cocina. Están comiendo tallarines. No sé. Y ahí los dejaron solo en la cocina. El más grande ya se siente el más grande. El chico tiene admiración por el grande, pero el grande ya no engancha tanto con él. Ya. Y este grande están comiendo solo en la cocina y de repente los tallarines y se empieza a entretener tirándole tallarín. Claro, que puede ser al principio una cosa simpática, como cuando un primo le tiró una pepa de una guinda, no está, ya. Pero ya esto empezó a dejar de ser simpático, empezó a tirarle la cuestión, la sopa, no sé qué, el otro empezó a alegar, se empezó a sentir mal, el otro empezó a encontrar divertido de esto, de ver al otro y no darse cuenta de que en verdad lo está pasando mal, de que siente impotencia, de que el otro tiene más fuerza, y ya dejó de ser una situación bella. En un ambiente honesto se suscita un comportamiento deshonesto, vamos a llamarlo, poco bello, poco humano, desproporcionado. Se suscita en ese ambiente eso. ¿Sí? Pero el que está haciendo eso está divertido, está pasando bien, lo encuentra entretenido, desconectó con el otro está pasando pésimo y está en eso. De repente entra el papá a la cocina y ve este espectáculo. Posibilidad 1. Exceso de vergüenza. Imagínense lo que quieran, pero ¿y tú qué te has imaginado? ¿Y no te gustaría que te tiraran los tallarines? ¡Pah! Pónete la peluca de tallarines, a ver, te gusta, vengan todos, no sé, lo que quieran, una cuestión así como grotesca, así como, tú haces eso y yo te hago 3 veces más, y date cuenta, y la cuestión, papá, y el otro no entiende nada, llega hasta a llorar, se frustró, siente que están también como humillándolo, no sé qué, y nos fuimos a una vergüenza extrema. Además, este tipo es un iracundo, se le escapan los cabales, y al final toda la corrección no fue más que una batalla campal y algo que en el fondo le hizo sentir al otro su poder, que esta es su casa, que nada, no sé lo que quieran, una cosa ya. ¿Qué conseguimos? Nada. En el fondo nada. Quizás nunca más le va a tirar los tallarines, pero quizás si esto se sigue repitiendo, el día en que lo entierren va a ponerle los tallarines arriba del ataúd, así, llevando un resentimiento durante toda su vida ante una cuestión que a veces pasa, cuestiones así, que se arrastran. El tipo se comportó ahora siempre bien, pero fue arrastrando un distanciamiento y un rencor gigante. No sirve para la educación. Ya. Otro ejemplo. Pero no hay que hacer eso, no hagan lecera, no sé qué, no le dijo nada, no le corrigió tampoco, corrigió los tallarines, ya, Juanito, ven para acá, ya, tú quédate comiendo acá, se va. Y el otro no se dio cuenta de nada, que había dicho nada mal, siguió riéndose, nadie reaccionó enérgicamente, no pasó nada. Estamos en sinvergüenza, ¿ya? Pero imagínense que pasa lo siguiente, este tipo entra, ve lo que está pasando, ha visto que esto ha ido pasando sistemáticamente, para esto en seco, y dice, oye, ¿qué está pasando acá? Esto no hay fórmulas, ya estoy poniendo un ejemplo que quizás igual está mal, en el sentido de que, pero es distinto, porque le puede ayudar a decir, mira, a ver, para, Juan, a ver, a ver, ¿qué te dice? ¿Cómo está tu hermano? O sea, ¿te gustaría que te hicieran esto, sí? ¿Tú me has visto alguna vez a mí hacer algo así? O si lo has visto, está liquidado. pero le ayuda, detiene una situación y genera, con pedagogía de autoridad paterna, algo que le permita al muchacho salir de su ensimismamiento, de su alegría tonta, y que se genere un contraste entre lo que él está haciendo y donde él está situado. Y le dé vergüenza. En el sentido que diga, le dé pena a su hermano, sienta esa cuestión como con el papá, como media
pero no humillante, al punto de ser un terror, no pánico, sino que vergüenza. Una diferencia muy grande entre el pánico y la vergüenza. Y sienta eso, que es tan desagradable y que a veces nos ha pasado a nosotros con otras personas ajenas que no quisiéramos volver a vivir. No sé, hablamos mal una palabra en un idioma, se nos fue algo en una conferencia de no sé qué. Torpeza, una torpeza. Él experimentó que había hecho una torpeza y se avergonzó. Pero, y no sé qué, y seguimos adelante, yo me siento con ellos, al final terminó la comida bien y todo, pero quedó el recuerdo de la vergüenza, la situación. No fue monstruosa, no fue inocua, fue lo que fue. ¿Qué va a pasar? Pedagógicamente esto es un ejemplo, pero esto pasa siempre. A él no se le quitaron las ganas de tirarle los tallarines. Y en el fondo también lo pasó bien. El deseo está ahí. Pero ¿qué va a ocurrir la próxima vez que se queden solos en la cocina? Que va a volver a tentarse de tirarle los tallarines porque lo va a encontrar entretenido, pero aquí es donde aparece la figura del padre, porque va a venir el recuerdo de la vez anterior y el miedo a que entre el papá a la cocina o alguien entre en la cocina y lo pille en eso. Y va a venir el recuerdo, se va a suscitar por la memoria el recuerdo tenue de esa vergüenza, que es tan desagradable que prefiero no arriesgarme. Y no le tiro los tallarines. Y esa vez como que me contuve. Pero la vergüenza me cuidó para no hacerlo una segunda vez. Y por eso el deseo, esa vez, disminuyó. Y la tercera, menos. Y después ya no se le va a ocurrir tirar los tallarines. Se humanizó. ¿Se ve el juego? Honestidad, vergüenza. Eso equilibra estos afectos. ¿Por qué lo equilibra? Porque al principio, acuérdense, es un deseo como desordenado, desorbitado, fuera de la razón, de un niño. Ocurrió lo que ocurrió, pero el deseo en la segunda ocasión se volvió a suscitar. Pero hay algo que lo frenó. El temor lo frenó. Pero era un temor sano, un temor pedagógico. Lo frenó. No dejó que se disparase. Quedó en este marco. Si antes fue así y se disparó, ahora está con esa misma fuerza, pero llegó hasta aquí. El temor lo frenó. Luego no se prolongó. Luego el movimiento fue menos intenso. La tercera vez va a volver a suscitarse el deseo, pero con menos intensidad. Hasta que va a llegar un punto donde ya no va a ser necesario esto. Porque ni siquiera se va a suscitar el deseo desordenado respecto de eso. Porque está educado. ¿Se entiende? Eso es. O sea, eso es simple, pero es dificilísimo. Pero ese es el dinamismo. Por eso es tan complicado, sobre todo cuando las personas están situados en un ambiente que les exige algo contrario a lo que todo el mundo hace. Y que él tampoco entiende por qué él tiene que llegar a hacerlo. No hay forma de educarlo porque no hay contraste posible. No hay vergüenza. Se puede generar rencor, rabia, impotencia y lo único, querer ser grande para poder hacer las cosas de grande. No, tú no podés porque eres chico. Yo sí porque soy... Ojalá ser grande. ¿Se entiende? Es como... ¿Cuál es la razón? La razón es accidental. No tiene nada que ver con ser feliz ni con... es otro el sermón. Así parte. Y parte, con esto termino porque se me acaba el tiempo, con algo muy sencillo. Porque con la comida, la educación parte en la mesa. Es verdad. También esto modera el deseo que tiene que ver con la sexualidad y con lo que tiene que ver con la bebida alcohólica, pero son mucho más difíciles. Y cuando ya los jóvenes lo tienen y no tienen esto previo, ya ahí se les hace inmanejable. Pero hay deseos desordenados de cosas más fáciles de controlar. Voy a decir tres. Las voy a mencionar nada más. Una es que los afectos se dominan políticamente. Yo puedo sentir rabia y decir, no debería sentir tanta rabia y no se me pasa la rabia porque la voluntad dice no sentir rabia. Tengo que empezar un movimiento como político de decir, oye, si no corresponde, no sé qué. Y hasta que la cosa va bajando. Porque no es un dominio inmediato, despótico. Ese dominio solo lo tenemos sobre el cuerpo. Y esto también es una clave educativa, sobre todo con los niños. Porque el cuerpo uno lo mueve a su antojo. Si yo quiero, le saco la punta al plumón. Si no quiero, le pongo la punta al plumón. Si quiero, me meto la mano en el bolsillo. Y si quiero, la bajo. Y si quiero, me pongo más derecho. Y si quiero, me apoyo. O sea, fíjense, yo me voy a apoyar. Me voy a cuidar solo de no apoyarme ahí. Pero me apoyo acá. Ahora no me quiero apoyar. No me apoyo.
Porque no le estoy preguntando al cuerpo. El cuerpo no está ejerciendo ningún tipo de resistencia. Como el afecto se resiste. Yo digo, no debería comprármelo, pero qué ganas de comprármelo, no debería comprarlo. No. El afecto sigue, empuja, y la voluntad, pero acá no. Si yo, miren, hay dos posibilidades. Si yo me quiero apoyar en la pared y no puedo real, o sea, que me lleven al neurólogo. Porque hay un problema neurológico, hay un problema de desconexión. Que a veces a las personas les pasa que o tengo una histeria, o tengo que irme al psiquiatra. Porque tengo una despersonalización. Y eso es un problema que no lo arregla la educación, o neurólogo o psiquiatra. Porque el dominio es despótico. De manera que, cuando yo estoy en mi casa, echado así, en la mesa para comer, así, no sé qué, así. De las típicas cosas de la mesa que se discutían antes. Entonces, vamos a poner aquí para la cámara para no engañar. Tipo así en la mesa, así. Cuando nos decían, oye, levanta el codo de la mesa, no se come con la cuchara apoyada en el codo, ponte un poco más derecho, no te apoyes en el respaldo. ¿Qué era la lógica que tenía eso? Hay que volver a la lógica. La lógica es que hay que adquirir un modo humano de moverse. Hay una forma de sentarse a la mesa. Entonces uno dice, ¿qué trivialidad? Ya déjenlo en paz. No, si no es una trivialidad, ¿por qué? Porque cuando él no hace el esfuerzo de ponerse derecho, no puede con lo menos. Hay que ayudarlo a hacer el esfuerzo de hacer lo que puede hacer, que el cuerpo no se le resiste. Y cuando él hace el esfuerzo de lo que no quiere hacer con algo que está en su poder, va tomando conciencia de lo que puede y va teniendo autodominio. Pero si alguien no domina ni su cuerpo, porque saluda como quiere, porque se sienta como quiere, porque come como quiere, porque no mira a los ojos, porque no saluda a alguien mayor que entró, porque hace físicamente lo que quiere, afectivamente los afectos lo van a mover por donde quieran, porque no va a poder dominar su afectividad, porque no domina ni su cuerpo. No se puede ni sentar derecho, porque no puede con la lata de sentarse derecho. Por eso la educación parte con los modales, con los modos. Enseñar a las personas a saludar, a sentarse, cómo se juega, cómo se discute, todo eso no es una trivialidad, es la base de la educación. Porque primero se domina el cuerpo, ir a lavarse las manos, todo ese tipo de cosas. Son cosas muy básicas, pero que son básicas, pero que están contribuyendo a la educación de la afectividad porque son parte subjetiva, potencial de la templanza. Eso y los gustos. El ayudar a que las personas no tengan gustos tan exquisitos y acostumbrarse a estar contento con lo que se tiene si lo que se tiene es suficiente. Esas son las bases del cimiento de la educación. O sea, tres cosas. Los modos, físicamente, cómo uno se mueve. A no estar acostumbrado a tener gustos demasiado exquisitos, puedo tenerlos, pero estar viviendo siempre de los gustos exquisitos también hace que los deseos me tengan dominado. Y acostumbrarse a estar contento con lo que se tiene si lo que se tiene es suficiente. Era como lo básico. O sea, ¿qué es lo prescindible? ¿Qué no? Esas tres claves son tres claves pedagógicas que si no están, y las personas están acostumbradas a tener los gustos exquisitos, y que se les den gustos exquisitos es la sofisticación en las cosas, a tener mucho más de lo que en verdad siempre se necesita y nunca estar contento. Y además es una persona que tampoco hace grandes esfuerzos en su movimiento y hace realmente lo que se le antoja y físicamente no tiene gobierno. No le pidan peras al olmo, no sé, es como imposible después pedirle que se domine en su deseo de no dejar el colegio, de tener paciencia con su hermano, de moderar su mal genio, de poder terminar la universidad, de poder... Todo se hace imposible porque el que no puede lo menos, no puede lo más. Y el camino pedagógico es de lo más fácil a lo más complejo. Eso, o sea, eso, en este caso. Es más, pero ya... ¿Qué hora es? ¿Cuánto? Sí, ¿cómo? Listo, podemos dialogar un poco quizás. ¿Se entiende este esquemita, más o menos? Sí. ¿Sí? Ya. Me queda una duda. Ya. La vergüenza que parecía que uno tendría que infundirle al niño es a que lo pille o que lo sorprenda. No la vergüenza de que efectivamente es un acto de, digamos, en contra de su hermano, etc., ¿no? Por lo que yo
por lo que me parece que lo que dijo, la vergüenza es que el padre va a entrar y lo va a pillar. Y esa vergüenza sería la que va produciendo. Ya, es que eso fue solo un ejemplo de muchos posibles. O sea, una situación es que se dé eso. Otra posibilidad es que uno aprende como vicariamente. Por ejemplo, uno pone una situación que se presentó entre otras personas y uno muestra lo deshonesto o poco bello que es eso y no sé qué, y logra ponerse el otro en decir, en verdad que no lo habría hecho, yo no sé. Esa proyección de sí mismo también va ayudando. Porque una cosa son los comportamientos, que a veces uno los pilla. A veces no los pilla, se dan. Estamos jugando en las vacaciones, no sé, un juego de mesa, no sé qué, y ahí estamos jugando y aparece, no sé, el mal genio, el tipo tira una reacción en que uno tiene que detener y saber poner la moderación. La moderación es el modo. Está bien estar picado, está bien, pero no habrá que resistir en el juego por el bien de todo y no te dejes, o sea, se va un participante, no echa a perder todo el juego y no sé qué. Todo ese juego, todo ese involucramiento es de alguien que está conectado con lo que está ocurriendo a su alrededor, porque también ocurre esto otro, que en el fondo no hay nadie pendiente. Es lo otro, no se le pilla nunca. Y no es porque no esté haciendo nada, es que está solo. ¿Dónde están tus hijos? Que dice el Papa es eso. ¿Dónde está Porque si no sabes dónde están tus hijos, ¿cómo los educas? ¿Dónde están? No solo físicamente, sino sobre todo dónde están posesionados. Eso es importante. Son muchos ejemplos. Yo traté de poner esto, pero yo creo que uno, si le da vuelta, puede ir poniendo en otros escenarios. Y lo más importante es en la familia. Si la familia esto está, y el tema del colegio. Termino con eso. ¿Qué es el tema del colegio? Claro, los padres son los primeros educadores de sus hijos, son educadores por ser padres, los engendraron, la palabra de un profesor solo vale en la medida que es prolongación de la palabra paterna, la autoridad de los profesores depende de la autoridad que le dan los padres, todo eso, sí. Y cuando hay un descalabro a nivel de las familias y todo, y al final, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos hacer una cosa muy clara, que claro, no tiene la misma fuerza, pero que sostenido en el tiempo, en una persona que va a ir madurando en este ambiente, puede ir teniendo un tremendo efecto, que es que en el ambiente del colegio sea muy distinto al ambiente que hay fuera de las rejas del colegio. Y sea un ambiente donde hay cultura, humanización, belleza, honestidad. En un niño de 5 o 6 años no tiene peso, pero si este niño siempre está entrando aquí y saliendo allá, entrando aquí y saliendo allá, cuando tenga 14, 15 o 13 y despierte con mayor conciencia su noción de libertad, de ser persona, y de que su papá quizás está equivocado, que quizás siempre lo ha encontrado un héroe, pero ahora que tiene 15 o 4 se dan cuenta de los defectos que tiene y todo, puede ser que el ambiente del colegio lo ayude en su juventud a reconducirse en una dirección distinta y a rescatar todo lo bueno que tenía este ambiente, pero en este ambiente ayudarle a darle otro foco. Pero eso es como a largo tiempo. Pero siempre que esté apoyado el profesor por el papá. Es que ahí en el que tiene 14 y 15, a veces cuando el papá está demasiado deshumanizado y todo, ya perdió autoridad el papá. Entonces ahí cobra autoridad, se transfiere la autoridad como paterna, de algún modo, al maestro, que ve que sí se preocupa de él. Sí, pero lo que pasa es que si... Hasta cierto punto. Si en la casa, por decirte algo, fuera, no sé, un relajo. En el colegio le están ayudando los modos que en la casa da todo lo mismo. No sé, el carro va a buscar lo más fácil. Y desgraciadamente 14, 15 años, con mayor razón, busca un poco el deseo, el gozo, el placer y todo lo que la corrección. Sí, estoy de acuerdo. Yo estaba poniendo en un ambiente un poco más extremo. No solo de relajo, sino que, por ejemplo, drogas, violencia y no sé qué. Uno dice, estaba hablando en, no sé, en lugares donde lo que hay fuera del colegio es más sórdido. Uno dice, ¿cómo se hace? Porque uno a veces va a colegio y dice, ¿pero cómo se hace? Bueno, ahí ese niño se va a distanciar porque él tampoco es feliz en ese ambiente. Y eso le puede ayudar a ordenar sus parámetros en el colegio. Y la última etapa del colegio, humanizarlo más. Por eso, pero no hay que desistir de este esfuerzo. No sé si eso. Lo otro es ya, claro, eso es claro, si el adolescente eso, iba a decir, chavo con el colegio. Pero en esto funciona más. Klaus, mira, me cuesta mucho para entender ¿Ya? este concepto de la vergüenza como base de la templanza. Y me cuesta porque
porque, no sé, con los niños, uno trata de educar para que no sean vergonzosos. Es decir, ¿qué es lo que le pasa al niño cuando llega al colegio? Le da vergüenza, por ejemplo, que va mal vestido, le da vergüenza que no cuarto, le da vergüenza cometer errores. Y de hecho, uno dice, bueno, a ver, uno le cuenta que uno también comete errores, que tiene defectos, y para animarlo precisamente a no tener vergüenza. Lógico, sí, sí, sí. Entonces, yo no sé si hay que ponerle algún adjetivo a esa vergüenza. Miren, a ver, voy a poner otro elemento y ahí va a ayudar, ahí va a ayudar. El niño, en general un niño, en general nosotros, lo que nos ocurre es que están los cables cruzados, por así decirlo. Pum. No sé cómo hacer cables cruzados ya, pero imagínense. Cuando hablamos de vergüenza, se me olvidó incorporar el otro lado que tiene. Porque en el fondo que la vergüenza sea la base de la educación significa que, en general, el niño tiene vergüenza de lo que no debería tener vergüenza y no se avergüenza de lo que sí debería avergonzarse. Por ejemplo, le da vergüenza cometer un error frente a sus compañeros o ir con una ropa que no es tan increíble como la de sus amigos y no tener tantos recursos como sus compañeros, por ejemplo, pero no se avergüenza de escupirle a su hermano chico o pegarle o no prestarle no sé qué en la casa. ¿Sí? Entonces, ¿a qué le ayuda a uno? Le ayuda justamente a que vaya sintiendo la vergüenza por aquellas cosas que corresponde avergonzarse, como hablarle hacia su mamá, pero de no tener vergüenza y enfrentar el temor de aquellas cosas que no son objeto de vergüenza en realidad. Hay que tener las dos cosas, decir, mira, pero si todos cometemos errores y no sé qué, claro, y no te sientas vergüenza y vuelve a levantarte y ánimo, y aquí nosotros te queremos, y, no, y uno lo empalentona. Está educando en la vergüenza, está aprovechando la vergüenza, sí, porque la está suprimiendo donde no tiene que estar presente. Porque yo me dediqué solo a hablar de la vergüenza donde sí tiene que estar presente. Pero la honestidad justamente ayuda a tratar de que esa vergüenza no esté presente como temor en donde no debe estar. Y ayudarlo a ser valiente con la vergüenza. Son pocos los valientes que se atreven a enfrentar el ridículo. Ese miedo al ridículo, bueno, hay cosas, o sea, el ridículo, o sea, hay cosas más graves que eso. A tener miedo a hacer el ridículo y a veces hay que envalentonarse. El problema es que a veces no sentimos vergüenza. Ese mismo que le tiene miedo al ridículo o a que se rían de él por su ropa, es alguien que en otros ambientes no siente vergüenza de cosas que son vergonzosas. El pedagogo, si esto está ordenado, se supone que eso que en el niño puede estar medio cruzado, acá no está cruzado. Aquí nos avergonzamos de lo que hay que avergonzarse y no nos avergonzamos de lo que no es vergonzoso. Es lo que le pasa un poco a los muchachos, en el fondo, que les da vergüenza, no sé, por ser honrados o ser fieles. Y los choros son los que no son así, entonces están cambiando los cables. El buen pedagogo le ayuda a intercambiar cables, es decir, mira, parece que no sé si me sentiría tan orgulloso de eso. ¿Tú qué crees que diría tu mamá de eso? ¿Se sentiría orgullosa? Si eso que están diciendo se hiciera de tu mamá, ¿tú sentirías el mismo? Empieza la pedagogía, porque empieza a sentir vergüenza de lo que está pensando la mujer, no sé, por ejemplo. Listo. Pero de ser así como tú eres, no sé qué, no sientas vergüenza, valiente. Esto es templanza. Le estamos dando la temperatura. ¿Se entiende un poco mejor ahí? No, porque el adjetivo no se me ocurre cómo ponérselo, porque yo tampoco lo inventé. Esto está en la suma teológica, entonces yo no me atrevo a tocar eso. Yo repito. Yo solo repito. ¿Ya? En la vida de San José María, ¿sí te acuerdas? En la vida de San José María, cuando la abuela, la mamá de San José María le decía, llegar a las visitas mayores y ella le da vergüenza, se iba a la cama, era con 5 días, le golpeaban un bastón en el suelo y le decía, José María, vergüenza solo para beber. Ese es buenísimo. Eso es. Ya. Oiga, ha sido una alegría infinita. Espero que nos veamos mañana. Fortaleza, fortaleza.